Hay una promesa que sostiene a la fe cuando todo parece desmoronarse. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y la ciudad santa descenderá del cielo. Ya no habrá mar, ni muerte, ni llanto, ni dolor, porque lo primero pasó. Ab 21.1, 21.4. Sobre esa promesa quiero hablar hoy con claridad y ternura, sosteniéndome en las Escrituras y en la urgencia pastoral de quien ha visto a hermanos transitar por el valle del desaliento hacia la esperanza segura que Cristo ofrece. Esta palabra no es especulación vana, sino relevo de la verdad que Juan recibió y que los profetas y los salmos anticiparon. Quiero pedirte que te quedes hasta el final de este mensaje. Quédate hasta que hayamos recorrido lo que las Escrituras enseñan sobre la Nueva Jerusalén, la transformación de los cuerpos, el juicio y la recompensa, y cómo todo eso debe reordenar nuestras vidas ahora mismo. Si este canal te ayuda a crecer en la palabra, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas como esta. Deja un like si el mensaje te edifica y comparte con alguien que necesite escuchar la esperanza del Evangelio. Comencemos por afirmar con firmeza lo que dicen las Escrituras. La creación actual no es la obra final de Dios, porque cielo y tierra serán renovados y lo viejo pasará. 2P 3:10 al 13. Esta no es una alternativa sensible para evadir la historia, sino la consumación de la obra redentora que comenzó en Cristo, aquel que venció la muerte y que será el primer fruto de la nueva creación. 1 de Corintios 15, Romanos 8, 19 a 23. En esa tensión entre el ya y el todavía no, se nos llama a vivir con una esperanza activa, que no es evasiva sino transformadora. Cuando Juan describe la visión, lo hace con imágenes que nos golpean por su simplicidad y por su densidad teológica. Vio la nueva Jerusalén que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Ab 21.2. Imagina la ciudad y siente su lenguaje simbólico, porque cada imagen revela una verdad. La ciudad es comunión, es hogar definitivo, es la consumación del pacto. En las escrituras anteriores a Juan, Isaías habla de una renovación donde la creación misma canta y se reconcilia con su creador. Isaías 65-66. El salmista proclama la misericordia que restaura y fortalece. Sal 103. Todo converge en una promesa que debe formar nuestro corazón. La primera consecuencia práctica de esta visión es una reorientación de prioridades. Guardar tesoros en la tierra es invertir en lo que perece. Invertir para el cielo es invertir en lo que permanecerá. Mateo 6:19 a 21. Esto no significa desentenderse del prójimo, ni negar la responsabilidad presente. Significa que nuestras acciones deben partir de una perspectiva eterna. Cuando damos, perdonamos, resistimos la injusticia con paciencia y buscamos la santidad, estamos acumulando un tesoro que la corrupción no alcanzará. Esta lógica no es una moralidad fría, sino la ética del reino que mira la meta última prometida por Dios. Una de las afirmaciones más consoladoras y definitivas del Apocalipsis es que no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ab 21.4. No exageramos cuando hablamos de alivio supremo. La muerte no será una etapa más ni un recurso, sino una palabra vencida para los que están en Cristo. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4:13-18. Esto transforma cómo enfrentamos la pérdida. Recuerdo a una hermana llamada Lucía que llegó a la iglesia con las manos vacías después de enterrar a su esposo. Sus ojos estaban cansados, su voz quebrada. Al leerle las promesas de que Dios enjugará toda lágrima, no le ofrecí consuelo vacío, sino una esperanza que mira la consumación final. Ella comenzó a ver que su dolor no era olvidado, sino que sería plenamente sanado en la tierra renovada que Dios promete. La transformación de los cuerpos es otro pilar innegociable. Pablo lo declaró con claridad. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal de inmortalidad. 1 Corintios 15, 42 a 54, Fil 3, 20-21. Esto no es una abstracción, significa que la salvación abarca la integridad de la persona, alma y cuerpo reunidos en la gloria que Dios ha preparado.
Por eso, la esperanza cristiana no es escapismo dualista, sino la promesa de redención total. Nuestro compromiso con la justicia corporal, con el cuidado de la salud y con la dignidad humana se funda en que Dios no desprecia la materia, sino que la va a recrear. La Nueva Jerusalén desciende con una gloria imposible de medir por estándares humanos. Juan describe sus muros, sus 12 fundamentos, su calle de oro puro y la ausencia de templo porque Dios mismo es su santuario y su luz. Ap 21:10. Allí no hay sombra de templo separado, porque la presencia de Dios llena todo. La ciudad es la expresión de la comunión plena entre el Creador y su pueblo. Cuando contemplamos esa imagen, nuestra adoración debe orientarse a una vida que, en lo pequeño y en lo cotidiano, refleje esa realidad. Comunidades que practican la hospitalidad, que se congregan en sinceridad, que anticipan el gozo de aquellos que un día morarán sin barreras delante del trono. En el relato apocalíptico hay también una advertencia nítida. No entrarán en la ciudad los que se entregaron a la impureza, la idolatría, la injusticia y la mentira. Ap 21:27, 21:8. La justicia de Dios no es una reacción sádica, sino la revelación de su santidad que no puede convivir con el pecado no confesado. Presentar esto con sobriedad pastoral implica llamar al arrepentimiento y a la fe viva. No es una amenaza retórica para manipular, sino la llamada amorosa y seria a abandonar lo que nos separa de Dios. La enseñanza sobre el juicio final en los evangelios y en las cartas apostólicas subraya que habrá consecuencias reales, pero siempre con la oferta de misericordia que precede y llama a la conversión. También es central la realidad del galardón y la recompensa. El Señor prometió que vendrá y dará a cada uno conforme a sus obras, y que aquel que persevere recibirá la corona de justicia. 2 Timoteo 4:8, Apocalipsis 22:12. No debemos entender esto como mérito autónomo, sino como la justicia restaurada que distingue entre la obra transformada por la gracia y la mera apariencia religiosa. Nuestro servicio, hecho en humildad y fidelidad, será reconocido por aquel que conoce el secreto del corazón. Esto nos libera tanto del orgullo como de la desesperanza. No vivimos para la aprobación humana, sino para el reconocimiento divino que perdura. Las imágenes del río de agua vida y del árbol de la vida que produce fruto cada mes nos devuelven al huerto original y nos enseñan que la vida en la nueva creación es abundante y continua. Apocalipsis 2:1-2. Allí la renovación no es solo religiosa, sino ecológica y física. El propósito divino incluye la restauración de la totalidad de la obra creada, un cosmos donde la presencia de Dios irriga todo. Desde nuestra responsabilidad presente, esto nos impulsa a cuidar la creación con respeto, no como fin en sí, sino como testimonio de la fidelidad de Dios hacia su obra. Entre los símbolos, el Cordero ocupa el centro porque fue inmolado y por eso digno de abrir los sellos y recibir la adoración. Apocalipsis 5. El Cordero es la clave de la historia. La victoria no se cifra en fuerza humana, sino en sacrificio redentor. Por eso la esperanza cristiana es ante todo cristológica. Si negamos a Cristo, negamos la fuente de la renovación. Si confiamos en Él, la promesa de ver a Dios cara a cara se convierte en nuestra herencia. Primera de Juan 3:2, Apocalipsis 22:4. La visión de ver a Dios face a face es la cúspide del consuelo. No es una imagen meramente mística, sino la garantía de la presencia íntima de Dios con su pueblo. Aquellos que han amado a Cristo y han esperado fielmente sabrán de esa cercanía definitiva. Para nosotros, eso implica cultivar una vida de comunión, en la oración, en la lectura de la Escritura y en la obediencia diaria, no para ganar afecto, sino para responder al amor que nos ha dado lugar entre sus hijos. No podemos omitir el tema del servicio eterno. En la ciudad santa, los siervos de Dios le servirán y verán su rostro, participando en una obra continua de adoración y testimonio ante las naciones. Apocalipsis 22, 3-5. El servicio en la nueva creación no será castigo, sino expresión plena de vocación y alegría.
Esto cambia la manera en que entendemos el trabajo presente. No es mera ocupación, sino formación para un servicio eterno que ya comienza aquí en actos de compasión, enseñanza y justicia. Ahora, permitamos que estas verdades permeen la vida práctica. Si creemos que el mundo vendrá a su fin y que Dios renovará todas las cosas, nuestras prioridades cambian radicalmente. La manera de gastar tiempo, dinero, afecto y talento debe orientarse a lo que es permanente. Amar a los demás con sacrificio, cultivar la santa obediencia, resistir la tentación del compromiso con lo corrupto, todo ello demuestra que vivimos por aquello que permanece. No se trata de una lista de deberes fríos, sino de una respuesta viva al amor que nos llama. En la comunidad donde sirvo, vi a muchos hermanos transformar su manera de entender la muerte y la pérdida. Uno de ellos, llamado Marcos, antes temía enfermar y se guardaba como quien conserva por miedo. Al entender la promesa de la resurrección y la incorruptibilidad, su vida se volvió más arriesgada en bien. Arriesgó su estabilidad para abrir un taller de formación donde jóvenes aprendían oficios y fe. Su ejemplo no fue una temeridad imprudente, sino la consecuencia de una esperanza que confía en que el Señor sostiene y provee, y que nos llama a invertir en lo que tiene valor eterno. Hablemos con claridad sobre la condenación final sin sensacionalismo. La Escritura habla del lago de fuego y de la segunda muerte, términos que nos recuerdan que la separación de Dios tiene una realidad trágica. Ap 20, 14 y 15. Debemos proclamar esta verdad con sobriedad, enfatizando siempre la gracia disponible y la urgencia del arrepentimiento. La advertencia no humilla a las personas, sino que las llama a decidir por la vida. El amor de Dios es concurrente con su justicia, y su llamado es persistente y genuino. En la práctica pastoral, esto exige que nos acerquemos a los que están lejos con una mezcla de ternura y seriedad. Las palabras pueden confortar y también confrontar, siempre con la meta de ver corazones convertidos. En nuestra predicación, que la misericordia preceda y que la llamada sea clara, abandonar lo que nos aparta de la comunión con Dios y volver a la senda de la fe activa. Al aproximarnos al clímax de esta meditación, dejemos que la visión de la ciudad santa actúe como un imán moral. Juan vio la gloria y oyó las palabras: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Ap 21:5. Esa declaración no es retórica, es el decreto que orienta nuestra perseverancia. Si Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas, entonces podemos confiar en su poder para transformar nuestros corazones, nuestras comunidades y nuestras circunstancias difíciles. Antes de concluir con una breve oración y un llamado a la decisión, recordemos 3 acciones concretas que brotan de esta esperanza: vivir en santidad perseverante, invertir en obras que trascienden lo temporal y proclamar la misericordia de Dios con urgencia pastoral. Estas no son fórmulas vacías, sino frutos esperados de una fe que mira hacia la consumación prometida. Oremos brevemente pidiendo la gracia para vivir conforme a esta esperanza. Señor soberano, te damos gracias porque guardas tu promesa de hacer nuevas todas las cosas. Ven en nuestras vidas con tu espíritu y transforma nuestro miedo en confianza, nuestra frialdad en ardor y nuestras obras en testimonio fiel. Entrenen a la comunidad para la evangelización personal. Cómo contar la propia historia de encuentro con Dios en 2 o 3 minutos. Cómo orar con alguien en su necesidad. Cómo invitar sin presionar. La proclamación no se reduce a anuncios, es hospitalidad, servicio continuo y testimonio coherente. Ahora algunos consejos prácticos que pueden implementar en 30 días. Semana 1. Restaurar la comunión interna. Organiza reuniones de confesión y oración en casas. Cada creyente comparte una lucha y una esperanza. Semana 2. Capacitación práctica. Lanza un taller de oficios o alfabetización para vecinos, al menos una sesión que combine enseñanza técnica con lectura bíblica. Semana 3. Evangelización con ternura. Haced guardias de oración por la comunidad y salid en parejas para visitar casas, ofrecer ayuda y orar por necesidades concretas. Semana 4. Evaluación y sostenimiento. Reuníos, evalúad qué funcionó, quién necesita apoyo y cómo sostener aquello que empieza a dar fruto. No olviden, la perseverancia comunitaria requiere líderes sanos.
Protejan a los pastores y a los líderes de la cultura del rendimiento que agota. Promuevan el descanso sabático, la supervisión emocional y la formación continua. Una comunidad que sobrecarga a sus líderes se debilita. Una comunidad que los sostiene florece. También quiero hablar al que duda o está cansado. La esperanza de la Nueva Jerusalén no niega la fatiga, la transforma. Cuando el cansancio pese, no huyan de la iglesia ni del compromiso, busquen restauración. Permitan que otros lleven la carga con ustedes. Permitan que la comunidad sea un cuerpo donde cada miembro da y recibe. Y si la duda asalta la fe, no la escondan. Traigan las preguntas a la congregación, a la escritura y a la oración. Dios no teme preguntas honestas, Él sostiene al que busca con humildad. Ahora dirijamos una oración profunda por todo lo que hemos dicho. Oren conmigo. Señor soberano, Padre de misericordia y esperanza, te damos gracias porque tu promesa de renovación no es incógnita vana, sino garantía segura. Ven con tu espíritu sobre nosotros, quiebra nuestros miedos y enciende nuestra confianza. Danos hambre de santidad que sea humilde y perseverante. Enséñanos a confesar y a perdonar, a sostener los unos a los otros en amor. Sostén a los que emprenden obras de inversión eterna. Acompaña a quienes enseñan, a quienes abren talleres, a quienes cuidan viudas y huérfanos. Provéeles los recursos humanos y materiales necesarios. Multiplica su esfuerzo por tu gracia. Señor, bendice los proyectos pequeños que reflejan tu reino. Hazlos fértiles para muchas vidas. Te pedimos por las voces que proclaman la misericordia. Dales palabras que resuenen, ternura que convenga y claridad que conmueva. Que la advertencia sobre el juicio no sea arma de condena, sino puente hacia el arrepentimiento y la vida. Dirige nuestros labios para que hablen con verdad y compasión. No pidan a las mismas personas que oren toda la semana. Repartan la carga para que la intercesión sea sostenida sin quemarse. 2. Una agenda de 6 meses. Pasos para hacer fructífera una idea. Mes 1. Diagnóstico y oración. Reúnanse para escuchar necesidades y dones. Oren sin apresurar soluciones. Mes 2. Visión compartida. Clarifiquen el objetivo en una frase sencilla: acoger a familias en riesgo, enseñar oficios, formar lectores, y designen responsables. Mes 3. Piloto pequeño. Lancen una acción limitada en tiempo y recursos para probar supuestos. Mes 4. Evaluación y ajuste. Reúnan testimonios, cifras y lecciones. Celebren lo que funcionó y corrijan lo que no. Mes 5. Formación y multiplicación. Capaciten a nuevos líderes para replicar la experiencia. Mes 6. Consolidación. Integren la práctica al calendario de la iglesia y celebren públicamente el fruto. 3. Cuidado pastoral, límites y sostenibilidad. Instituyan pausas obligatorias, descansos semestrales y sabáticos cada cierto tiempo para quienes pastorean. Es una protección para la comunidad, no un privilegio del líder. 4. Supervisión pastoral. Un pastor o líder experimentado debe acompañar al joven pastor al menos una vez al mes en conversación confidencial sobre carga emocional y decisiones. 5. Red de apoyo profesional. Faciliten acceso a consejería psicológica o espiritual cuando la carga supere las herramientas del liderazgo local. 4. Discipulado intencional. Un camino de acompañamiento en 3 niveles: iniciación, introducción a la fe y la comunidad, formación, enseñanza básica y práctica, y misión, integración en obra concreta. Mentoría 1 a 1. Cada miembro nuevo debe tener un acompañante que le visite y le oriente durante los primeros 6 meses. Talleres prácticos, alfabetización bíblica, talleres de finanzas domésticas, habilidades vocacionales. El discipulado integra mente, corazón y manos. 5. Generosidad y transparencia en los recursos. Enseñen la teología de la generosidad con claridad, dar como acto de amor y responsabilidad, no como coerción. Practiquen transparencia, informes simples y regulares sobre el uso de recursos, presentados en lenguaje claro a toda la comunidad. Fomenten la participación, inviten a que los miembros ofrezcan tiempo, talento y dinero según sus posibilidades, todo aporte cuenta.
6. Hospitalidad y vecindad. Mapeen la vecindad. Identifiquen casas que necesitan visita, comercios, escuelas y personas solas. La misión empieza por conocer la geografía humana alrededor de la iglesia. Programas de hospitalidad, comidas comunitarias, mentorías para jóvenes, acompañamiento a ancianos. La hospitalidad convierte extraños en vecinos. Activos en la comunidad, busquen alianzas con otras iglesias y organizaciones locales para proyectos conjuntos que beneficien a todos. 7. Manejo de conflictos con gracia y verdad. Apliquen un proceso pastoral claro. 1. Corrección privada y amorosa. 2. Mediación con testigos. 3. Intervención congregacional buscando reconciliación. 4. Si ocurre, consecuencias proporcionales que busquen restauración. Entrenen a líderes en escucha activa y en lenguaje no violento. Muchas heridas se agrandan por palabras dichas sin curación. Restauración como objetivo. Cuando una persona tropieza, el propósito no es humillarla, sino traerla de vuelta al redil con dignidad. 8. Comunicación que une. Promuevan la comunicación cara a cara para asuntos sensibles. Los canales digitales sirven para convocatorias y noticias, pero no reemplazan el encuentro humano. Mensajes breves y claros, patrones de oración, horarios, necesidades prácticas. Eviten confundir con exceso de información. Historias que edifican. Compartan testimonios de transformación regularmente para alentar la fe y modelar lo posible. 9. Formación continua para líderes y laicos. Cursos cortos y constantes. No es necesario tener seminarios eternos. Sesiones de 2 a 4 horas sobre ética pastoral, consejería básica, finanzas de la iglesia y liderazgo servicial bastan para elevar la salud comunitaria. Grupos de lectura bíblica y teológica. Fomenten la reflexión comunitaria en torno a la escritura, no solo la asistencia pasiva al culto. Aprender haciendo. El mejor aula es la misión junto a quienes ya sirven. 10. Espiritualidad práctica, oración, ayuno y escucha. No subestimen el poder de ayunos intermitentes acompañados de oración por decisiones importantes. Practiquen la escucha de Dios en comunidad mediante tiempos de silencio, lectio divina y vigilias ocasionales. Cultiven la humildad. Pedir perdón y reconocer errores es más pastoral que defender siempre las propias razones. Pautas rápidas para evaluar si una iniciativa debe continuar. Fruto espiritual. ¿Están emergiendo oraciones, arrepentimientos, mayor amor y servicio? Salud relacional. ¿Las relaciones entre miembros mejoran o se tensan? Sostenibilidad. ¿Se puede sostener con los recursos humanos y económicos disponibles sin quemar a nadie? Multiplicación. ¿Hay señales de que otros pueden tomar la misma idea y replicarla? Palabras para quien se siente desanimado. No se rindan por los fracasos pequeños. La obra lenta muchas veces produce fruto invisible al principio. Pequeñas reconciliaciones, un joven que vuelve a la iglesia, una familia que encuentra apoyo. Regresen siempre a la promesa. La nueva Jerusalén es horizonte que orienta, no excusa para inacción. Perseveren en lo sencillo y fiel. Ahora quisiera ofrecer una herramienta práctica que pueden usar en su comunidad esta semana: el mapa de compromisos. Es simple y acelera la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. ¿Cómo construir el mapa de compromisos? Guía breve. 1. En una hoja grande, tracen 3 columnas: necesidades, personas con dones, acciones posibles. 2. Reúnanse en pequeños grupos de 4 a 6 personas por 60 minutos y llenen la columna de necesidades desde la experiencia concreta: visitas, talleres, acompañamiento a ancianos, niños que necesitan refuerzo escolar. 3. Identifiquen en la congregación talentos y recursos. ¿Quién puede cocinar? ¿Quién tiene un taller? ¿Quién puede enseñar alfabetización? ¿Quién dispone de tiempo para visitas? 4. Propongan acciones concretas y fechas límite pequeñas, una actividad piloto en 30 días. 5. Asignen responsables claros y un momento de rendición de cuentas, reunión de 45 minutos al finalizar el mes piloto. 6. Escriban los primeros testimonios y compártanlos en el culto para incentivar a otros.
Si hoy mismo toman esta hoja y se reúnen, habrán dado un paso tangible, pasar de la idea a la acción, con límites claros y cuidado por la gente que sirve. Al cerrar este bloque de herramientas, no quiero que todo quede en la teoría. Por eso compartiré, con humildad y gratitud, un relato breve que ilustra lo que ocurre cuando una comunidad decide sostener la esperanza en actos pequeños pero perseverantes. A continuación, un testimonio que muestra la vida real y las lecciones que trae. La sala era pequeña, mesas plegables, una pizarra, con rotuladores de colores y tazas de café medio frías sobre mantel plástico. Había nervios en algunos rostros y cansancio en otros. Muchos venían de jornadas dobles de trabajo, de cuidar hijos, de llevar noticias a ancianos que ya casi no salían de la casa. El pastor Mateo abrió con una frase breve, clara. No venimos a hacer grandes discursos, venimos a escuchar lo que la gente aquí ya sabe, qué duele y qué podemos hacer ahora mismo. Luego repartió las hojas para el mapa de compromisos. En el primer grupo, Elena, maestra de primaria, tomó la hoja y con letra firme escribió: necesidades, refuerzo escolar, cuidado de la tarde, apoyo emocional para adolescentes. Rosa, que cuida a su madre y llega a las reuniones exhausta, añadió en voz baja: visitas a don Luis, se siente solo y pierde la medicación algunas semanas. Alguien sugirió: tenemos gente que puede llevar comidas, no hay que esperar a organizar grandes cosas. Paolo, un joven mecánico que había vuelto a la iglesia después de años, levantó la mano tímidamente. Puedo dar unas horas después del trabajo para hacer tutorías, sé lo que es reprobar y no sentir apoyo. La sorpresa vino cuando el grupo menos esperado, los hombres mayores que nunca participaban en talleres, propuso hacerse cargo del arreglar la pequeña capilla y convertir un cuarto en sala de estudio para los niños. No fue teatralidad, fue una respuesta práctica a la pregunta concreta de la hoja. En una hora, trazaron las 3 columnas, llenaron con necesidades reales y asignaron acciones con fechas próximas. Propusieron un pilotaje. Primera tutoría con 4 niños, viernes en 2 semanas, responsables Paolo y Elena. Evaluaremos en la siguiente reunión mensual de 45 minutos. Fue pequeño, tangible y sobre todo, con responsables. Al salir de aquella reunión piloto, no todo había cambiado, pero la atmósfera sí. Don Luis recibió una visita la primera semana. 2 hermanas de la comunidad pasaron la tarde con él, lo llevaron al mercado y repasaron sus medicamentos. No hicieron promesas heroicas, simplemente pactaron una rutina, visita semanal y revisión de la medicina. 2 semanas después, un vecino que había notado la diferencia dijo en el culto: «Veo a don Luis sonreír más». Esa frase, tan cotidiana, fue un catalizador. Dar testimonio de lo que ya sucede anima a otros a intentarlo. El joven Javier, que había venido con recelo, fue invitado a participar en la tutoría. Al principio se mostró combativo, repetía que los niños eran distraídos y que nadie escuchaba. Pero en la segunda sesión, un niño le entregó un dibujo. «Gracias por ayudarme con las sumas», decía. Javier lo guardó en su cartera toda la semana. Una acción concreta, enseñar una suma, escuchar una duda, fue suficiente para abrir una grieta en su resignación. Con el tiempo, comenzó a ofrecer también acompañamiento a otros jóvenes en riesgo. No porque fuera un héroe preparado, sino porque conoció el fruto inmediato de una acción pequeña y mantenida. No todas las historias avanzaron sin tropiezos. Al proponerse un grupo de acompañamiento a familias, surgió resistencia. 2 miembros de la iglesia se sintieron juzgados por la forma de intervenir. Allí fue necesario usar la pauta de restauración que habíamos repasado. Escucha primero, preguntas que no acusen, un mediador nombrado por consenso. Los líderes practicaron la intervención congregacional, no imponer sanciones impositivas, sino conversaciones que buscan acompañamiento y responsabilidades proporcionales. Hubo lágrimas, confesiones, pero también gestos humildes, disculpas públicas y acuerdos que devolvieron dignidad a quienes habían fallado. Una mañana, durante la lectura de testimonios en el culto dominical, una joven llamada Ana subió al micrófono con la voz temblorosa. Contó que meses antes había pensado en abandonar la comunidad por sentirse invisible y sin apoyo tras una ruptura familiar.
Nadie la había expulsado. Sin embargo, la ausencia de atención pesaba más que cualquier conflicto abierto. Ana narró cómo, tras una llamada de una voluntaria del mapa de compromisos, alguien la visitó y le ofreció ayuda práctica, acompañamiento en trámites, apoyo para sus hijos y un grupo de escucha. Empezó a acudir de nuevo al grupo de lectura bíblica y semanas después coordinó una pequeña iniciativa para repartir alimentos del propio barrio. No fue un gran proyecto, dijo, pero fue lo que me sostuvo. El auditorio escuchó en silencio. Testimonios así recordaron a los líderes la raíz de la misión: presencia, no perfección. Lo que hizo sostenible aquello fue la insistencia en plazos cortos y revisiones. El primer mes cerró con una reunión de 45 minutos donde se evaluaron pruebas piloto, lo que funcionó, lo que no, quién se sentía sobrecargado. Eso permitió ajustes rápidos, redistribuir responsabilidades, crear turnos para visitas a ancianos y acordar un sistema sencillo de rendición de cuentas. Nadie necesitó llenar informes largos, bastó un formato con 3 preguntas: ¿qué se hizo? ¿Qué aprendimos? ¿Qué haremos diferente la próxima vez? Esa economía de sencillez liberó a voluntarios para volver a servir sin sentir que todo era una carga administrativa. La formación corta y práctica también fue determinante. En 2 sesiones de 3 horas, líderes y voluntarios practicaron técnicas de escucha activa y lenguaje no violento. Hicimos roleplay con situaciones concretas, familias en duelo, jóvenes en riesgo, conflictos internos, y trabajamos cómo sostener límites con amor. La experiencia mostró que la gente no pide perfección, pide cercanía y respeto por su dignidad. El cambio no fue instantáneo, pero sí visible en la manera en que se formulaban las preguntas, de ¿por qué fallaste? A ¿qué te ayudó a llegar hasta aquí y cómo podemos sostenerte? Poco a poco, la iglesia dejó de ser solamente un lugar de culto dominical para convertirse en una red de cuidado cotidiana. Algunos cuadros prácticos que emergieron: red de acompañamiento a ancianos, turnos semanales para visitas, compras y seguimiento de medicación. Aulas de refuerzo, 3 mentores que se turnaban por las tardes, con metas mensuales para cada niño. Talleres de finanzas domésticas, 4 sesiones breves para familias en riesgo de endeudamiento. Espacios de escucha para jóvenes, grupos de 8 a 10 personas con un responsable que había hecho la formación básica. Cada una de estas iniciativas nació de una necesidad anotada en la primera columna del mapa y fue probada con plazos y responsables. No hubo grandes inversiones iniciales, la mayor parte del recurso fue tiempo y talento local. Y cuando algo exigió dinero, material escolar, medicamentos, se planteó una caja de solidaridad con reglas claras y rendición de cuentas sencilla. Una lección que apareció una y otra vez fue el poder de la historia compartida. Las historias que edifican no eran discursos planeados, sino relatos honestos en los cultos, familias que retoman la comunión, ancianos que recuperan la dignidad al ser visitados, jóvenes que vuelven a estudiar. Al compartir estos relatos, la comunidad aprendió a celebrar lo que antes parecía pequeño. La celebración no era solo emocional, se usaba para reclutar nuevos voluntarios, para mostrar la diferencia de lo práctico y para generar modelos replicables. Con el tiempo, líderes que habían sido defensivos se volvieron más abiertos a pedir ayuda. La humildad pastoral cambió la cultura. Pedir perdón se volvió práctica pastoral, no signo de fracaso. Eso sí, los procesos restaurativos continuaron requiriendo discernimiento y apoyo. Algunas situaciones delicadas se derivaron a consejería profesional. La comunidad aprendió a reconocer los límites de lo que puede y no puede resolver internamente. Era violento, en el sentido espiritual, permanecer indiferente ante el dolor. Por eso, entre las prioridades quedó claro: no crear programas que quemen a la gente, sino multiplicar responsabilidades y crear una red que pueda sostener. Donde antes había un solo oficial de visita, ahora había una red de 3 o 4 personas que coordinaban turnos. Donde antes había una sola persona encargada de los niños, ahora había un equipo. Esa multiplicación fue, en buena medida, fruto de la pregunta inicial del mapa: ¿quién puede hacer esto? Y de un acompañamiento continuado para descubrir talentos escondidos. Al mirar hacia atrás, lo que realmente transformó no fue una gran campaña, ni un proyecto de alto impacto mediático.
Fue la constancia en pequeñas acciones, la decisión de medir por frutos espirituales y relaciones y la disciplina de revisar en plazos cortos. Los números no contaron la historia completa, aunque hubo más niños en las tutorías y menos llamadas de auxilio por abandono. Lo que marcó fue la confianza que nació entre vecinos. Ahora se podían hablar verdades difíciles en la mesa común sin temor a ser expulsados. Esa confianza dio lugar a una nueva iniciativa, un taller de comunicación que une para toda la congregación, abierto a quienes no tenían cargos formales. En 2 encuentros practicaron mensajes breves y claros para convocatorias, la forma de pedir ayuda sin dramatizar y la disciplina de priorizar encuentros cara a cara en asuntos sensibles. El taller no solucionó todos los rencores históricos, pero puso en mano de la comunidad herramientas para no agrandar heridas con palabras frías. En una tarde de lluvias, cuando la comunidad cerraba uno de sus meses piloto, el pastor Mateo se sentó con la libreta. Registró lo que funcionó, lo que debía pausarse y las nuevas acciones a intentar. Una red de transporte para ancianos en citas médicas, un pequeño fondo para insumos escolares y una rotación establecida para las visitas. Antes de marcharse, escribió una frase que luego compartió en la pizarra. Sostener la esperanza es elegir el cuidado todos los días, no solo hablar de él los domingos. Al cerrar aquella jornada, el aire olía a café recién hecho y a humedad de lluvia. Pero había algo más, la sensación de que no se estaba improvisando una obra grande, sino se estaba aprendiendo a acompañar la cotidianidad de las personas. La última actividad de la noche fue breve. Cada grupo dejó escrito un testimonio corto para compartir al domingo siguiente. Historias pequeñas, nombres concretos, acciones con fechas. La comunidad había pasado de la idea a la acción, con límites claros y cuidado por la gente que servía, tal como proponía el mapa. Al día siguiente, algunos líderes se levantaron con la inquietud de llevar la experiencia más allá del barrio. Se habló de replicar el formato en otra iglesia cercana, de convocar a un encuentro intercongregacional para compartir lo aprendido. Antes de emprender ese paso, acordaron algo esencial: llevar consigo el principio que había hecho la diferencia: simplicidad, rendición de cuentas y restauración, y no la política de quien aparece más visible. Había consenso en una cosa: multiplicar sin controlar, invitar sin imponer. Mientras trazaban ese siguiente movimiento, apareció la propuesta de formar una pequeña guía práctica, de 4 páginas, que cualquier iglesia del área pudiera imprimir y usar. Que sea simple, dijo Elena, que diga qué preguntar, cómo asignar responsables y cómo hacer la revisión de 45 minutos. La idea fue recibida con entusiasmo. Alguien ofreció redactarla en un fin de semana y someterla a la revisión del grupo pastoral. En ese punto de la historia, con los primeros frutos visibles y la energía renovada, la comunidad se preparaba para el siguiente paso: consolidar lo aprendido en una guía breve y replicable y convocar a otras comunidades a intentarlo. Había todavía preguntas sin responder: cómo sostener el esfuerzo a largo plazo sin desgaste, cómo integrar a quienes no confiaban aún, pero la experiencia probaba una verdad simple: cuando la iglesia pone en prioridad la dignidad y la acción concreta, la esperanza deja de ser un concepto y se vuelve práctica. 6 manos se turnaron sobre la mesa de la sala pastoral durante aquel fin de semana. Había una libreta con la versión borrador, hojas sueltas con esquemas y una pila de servilletas con ideas garabateadas. Al principio, la discusión fue sobre la forma: letra grande, lenguaje sencillo, pocas secciones. Que no parezca un manual que necesita traductor, dijo Elena mientras doblaba una hoja en 2 para ver cómo quedaría impreso. Mateo miraba la ventana, donde la lluvia seguía marcando un ritmo constante, y pensó en las visitas de la semana anterior: la cocina de Carmen, el pasillo de la casa de don Luis, la sonrisa de la niña que ya no temía quedarse sola. Decidieron 4 partes y una plantilla práctica al final: qué preguntar en la reunión inicial, cómo distribuir responsabilidades para los primeros 30 días, un modelo de registro de visitas y la pauta de 45 minutos para la revisión. Añadieron, por insistencia de Rosa, un recuadro para testimonio concreto, 2 o 3 líneas donde se escribiera el nombre, la acción y la fecha. Si no lo escribimos, se diluye, explicó Rosa sin solemnidad, como quien recuerda tareas domésticas.
En la noche del domingo, imprimieron un borrador y lo revisaron en voz alta. El olor de la tinta fresca llenó la habitación, mezclado con café frío y la sensación de que, por fin, tenían algo que llevar. La semana siguiente, Mateo y 2 líderes salieron hacia la iglesia vecina, una construcción más vieja, con una campana oxidada y un huerto lateral. El pastor allí, Joaquín, los recibió junto a una mesa larga con pan casero encima. Joaquín era conocido por su prudencia. Había liderado la congregación por 20 años y había visto modas que no duraban. Me parece peligroso simplificar demasiado, dijo, con el pan a medio cortar. La gente necesita estructura. Si les damos solo guías, volverán a hacer lo que siempre hacen. Mateo le contó de la pregunta inicial del mapa, ¿quién puede hacer esto? Y de cómo esa pregunta había sacado de su escondite a personas con tiempo y ganas. Habló también de las revisiones de 45 minutos, de la rotación de visitas y del fondo pequeño para insumos escolares. No habló de perfectos resultados, mencionó nombres concretos. Marta, que ahora acompañaba a doña Lidia a la clínica, el joven carpintero que arregló la cama de un niño, la vecina que ofrecía transporte para citas médicas. Joaquín escuchó en silencio, masticando una porción de pan. Hubo preguntas duras. ¿Y si se politiza? ¿Y si el fondo se gasta mal? ¿Cómo mantener el impulso sin quemar a los voluntarios? Rosa, que había ido como acompañante, respondió con honestidad. No somos ingenuos, por eso establecemos límites, tiempo de compromiso, rotación clara, revisión frecuente, y por eso escribimos testimonios, para que las decisiones se basen en personas, no en discursos. Su respuesta no borró la inquietud, pero abrió una conversación práctica sobre rendición de cuentas y transparencia. Antes de irse, Joaquín pidió ver el borrador, lo hojeó, subrayó con lápiz y propuso una adaptación. Una versión para grupos pequeños que solo necesitaran una hoja. Si lo hacemos demasiado largo, no lo usarán, dijo. Elena sonrió y aceptó el cambio. La guía debía ser amigable, no canónica. Cuando regresaron al barrio empapados por la lluvia, encontraron en la pizarra de la iglesia un nuevo mensaje. Un grupo de otra comunidad había aceptado ser sede para un encuentro intercongregacional en 6 semanas. Habían pedido una copia anticipada de la guía para revisarla. Elena sintió un nudo de responsabilidad y esperanza. Lo que habían dejado en la mesa como borrador ahora empezaba a viajar. Por la tarde, mientras repartían copias para los equipos de ministerio, alguien tocó la puerta con noticias. Una escuela local ofrecía donar paquetes de útiles si podían presentar un plan claro de entrega. Elena colocó las copias en la mesa del comedor y se quedó un momento escuchando el golpeteo de la lluvia. Pensó en la frase que Mateo había escrito en la libreta: sostener la esperanza es elegir el cuidado todos los días. Sabía que el verdadero trabajo sería diario y discreto. Sabía también que cada paso hacia afuera, hacia otras iglesias, multiplicaría tanto la alegría como las preguntas. Empezaron a marcar fechas para las sesiones de capacitación y a diseñar una pequeña presentación con testimonios en primera persona. La comunidad, por ahora, respiraba entre prudencias y planes. Esa noche, antes de dormir, Elena escribió en su cuaderno una nota simple: traer 3 testimonios breves. Invitar a quienes han dudado. Afuera, la lluvia cesaba, y por un instante, la calle quedó con el brillo de un espejo nuevo. Dentro, las copias del borrador aguardaban ser dobladas y enviadas. El teléfono de la iglesia sonó una vez, y en la llamada alguien pidió ser parte del encuentro. Quedaba por delante la prueba mayor. No solo replicar la guía, sino sostenerla en manos de quienes no conocían todavía la historia detrás de cada palabra.